Hey, ¿qué tal, gente del podcast Inspira? Hoy tenemos a un invitadazazo especial traído desde Morelia, Michoacán, el pastor Fernando Tovar de la iglesia Rey de Reyes. ¿Cómo está, pastor, el día de hoy? Muy bien, muchas gracias por esta invitación. Wow, estamos grabando desde San Miguel de Allende y la verdad estamos muy contentos de tenerlo aquí. Y pues vamos a empezar con una plática muy inspiradora. Ahorita estamos platicando acerca de su vida, de sus procesos, y la verdad es de que trae un tema muy impresionante, pastor. Pues usted es originario desde Morelia, Así es, Michoacán, pero viene de una familia una ruptura familiar. así es. ¿Nos cuenta de ese proceso de él? Ok. Bueno, yo nací en la ciudad de Morelia, en el mero centro de la ciudad, Wow. en un lugar que era un hospital de monjas. Fue algo divino, que de hecho me gustaría quizás comenzar a compartirlo porque fue algo sobrenatural. Mi mamá me contó, y todo lo voy a ir tratando de hilar, Ok, dele. y porque esto yo no lo sabía, fíjate. O sea, esto fue Dios quien me mostró cuando yo tuve mi primera experiencia en un congreso. En este congreso yo estaba llorando y tenía como flashback donde Dios me decía: yo te formé en el vientre de tu madre, yo fui el que te creé, y yo estaba llorando y llorando. Y esta experiencia yo se la voy y se las platico a mi mamá y a mis tíos. Y mi mamá empieza a llorar y dice: yo creo que es tiempo de decirte esto. Ok. Entonces ella me empieza a narrar mi nacimiento. Dice: tú estabas muerto en mi vientre. Estábamos en el hospital, las monjas ya no hacían nada. De hecho, se decían entre ellas: déjenla morir. Ya mi mamá ya tenía fiebre y ellas decían: pues ya no tarda en morirse, déjenla ahí. Y Wow. mi tía, pues molesta, dice: voy a ir por mi pariente que es abogado para pues hacerles algo, porque no pueden dejarla ahí, tienen que hacer algo. El chiste es que mi mamá se queda solita en la habitación. Y las plegarias, las oraciones de mi mamá eran: Señor, ya llévame donde está mi hijo. Ya no aguanto, ya no soporto. Y dice que de repente entró como una lucecita por la ventana y un vientecito. No era la Rosa de Guadalupe, pero era un vientecito y una persona de tez morena, Wow. vestido de blanco. Se sentó mi mamá dentro de sus alucinaciones y todo esto que estaba viviendo. Pensaba que era un doctor y le decía: ya me quiero ir. Dice que este doctor se sentó en su cama y que le dijo: ya te quieres ir, ¿verdad? Y dice: sí, ya. Y dice: pues no es tu momento. Le tocó la frente. Mi mamá se le quitó la fiebre y en ese momento comienzan las contracciones y de repente aparece una monja. O sea, ya desaparece esta persona de escena, y llega una monja y ve que mi mamá está con contracciones y rápido la llevan a la cámara para, pues, De a luz. sí, y en eso pues ya salgo yo dando a Wow. luz. Wow, qué impresionante. Y entonces pasa esto, usted nace, pero al mes lo que es su papá Sí, los abandona. sí, yo tengo un hermano que era mayor. Mi hermano falleció hace 15 años, pero con un hermano mayor. Al mes de nacido mi papá se va a Estados Unidos pues a buscar el sueño americano, pero mi mamá no lo quiso seguir. Entonces decide mantenerse en México, pero después todos sus hermanos comienzan también a A migrar emigrar a Estados a Estados Unidos. Unidos, y ella es que se decide a aventarse ahora sí, por aventura, ¿no? Y nos lleva con mi hermano. Yo recuerdo, tengo algunas memorias, recuerdos de mi infancia ya en el colegio. Recuerdo mucho el kinder, ¿no? Esa etapa. Vivíamos en una casa con un señor que no era mi papá, pero ya después entendí que era el señor donde mi mamá trabajaba haciendo el aseo. Wow. Y ahí estuvimos viviendo con este señor muy tierno. Tengo muy pocos recuerdos de él,
Y ahí es donde hace la aparición mi papá, pero yo tenía como 4 años. Entonces mi papá nos lleva a una tienda, como un Walmart, y recuerdo el primer juguete que me regala mi papá. Es una raquetita con estas bolitas que tiene una liga y que le estás dando, le estás pegando ping con pong eso. solito ahí. Wow. Eso quedó marcadísimo. Pero en esa edad pues no sabes nada, ¿no? De repente desaparece mi papá y no te cuestionas pues dónde están y nada. Y hasta que mi mamá no le gusta Estados Unidos y decide regresar a México. Entonces yo ya tenía aquí como 5 años cuando llegamos ¿Otra vez a Morelia a Morelia Okay. con su hermana, que tenía su esposo y que tenía su familia. Y ahí básicamente comenzamos a crecer en ese lugar. Era un taller de rectificación, tenían como negocio, entonces tenían una economía bastante bien, pero ahí tú comienzas a vivir estas cosas de una familia disfuncional, ¿no? Vives Claro. con una familia, pero no estás con tu papá, mamá y hermanos en tu área de confort, ¿no? Te sientes como en un lugar que no es el tuyo y eso comienza a generar cosas internas en ti que hasta después Usted las va entendiendo. sí, las vas comprendiendo, como que Claro. te sientes como comúnmente se dice, de arrimado, ¿no? Tienes todo, pero no es tuyo, o sea, no sientes que es propiedad tuya. Es medio raro ese sentimiento, Claro. que a la vez te genera problemas. Pero usted, ¿cómo fue el proceso? Porque digo, viene de una familia disfuncional, pero dentro de su proceso de niñez y adolescencia, ¿cómo fue ese proceso vivir? Porque digo, ahorita en la actualidad se ve tristemente mucho eso de que los papás se separaron o quizás un papá falleció, etcétera, etcétera. Y a veces, ahorita últimamente en la actualidad se ve mucho lo del bullying. Claro. Así eso. Para usted, ¿cómo fue ese proceso en su Bueno, adolescencia, su secundaria, preparatoria? pues le tengo que adjuntar un suceso o una situación que experimenté. Me caí de la azotea del segundo piso, caí Wow. sobre las cobijas y eso fue lo que amortiguó el golpe, si no ya estaría con el señor. Entonces por eso es que me quedó así la cara un poquito de chata, como de boxeador. Entonces no me podían operar, no me podían hacer nada, porque mi cuerpo iba a ir madurando, iba a ir creciendo. Claro. Entonces, si le trataban de hacer algo, iba a quedar deforme. Deforme, claro. Entonces, la edad más o menos considerada para hacer una operación era hasta los 15 años. ¿Y usted tenía? Y yo tenía los 4 años por ahí. Wow. Entonces, ¿eso fue en Estados Unidos? No, esto no fue aquí en México. Fue aquí en México. Entonces ya. fue cuando Okay. tenías 5 años. Entonces, imagínate crecer con la nariz chueca o quebrar todo el tabique chueco. Yo tenía la nariz deforme. Entonces, apodos me sobraban. Pinocho, no, infinidad con mis amigos. Y luego de niños somos medios crueles. Sí, claro. Niños es... No conocemos el límite en el cual podemos hacer sentir mal a una persona. Exactamente. Entonces, desde pequeño, yo empecé a tener un concepto de mi propia persona como fea, horrible, y esto me llevaba también a pensar que yo nunca me iba a casar, Wow. que nadie se iba a fijar en mí por mi condición. Nadie me decía, pero yo lo empecé a creer, ¿no? Entonces así estuve creciendo. Esto me ayudó hasta cierto punto porque, pues, en cuanto al asunto de mujeres, me mantuve siempre al margen. O sea, yo no andaba allí tratando de ligar o de andar buscando, de conquistar o de andar haciendo esto por mi condición, que yo decía, pues nadie se va a fijar en mí, ¿no? Llegué a los 15 años, me operan y pues todo cambió, ¿verdad?
Me pusieron la nariz de perfil griego, así como la de Lucía Méndez, pero por mi negligencia en esa edad, que no me hice los ejercicios, pues me quedó así un poquito de boxeador. Pero si no hubiera tenido así, Su nariz casi respingadita. así como la de Michael Jackson, ¿no? Pero aunque ya físicamente tenía otra imagen, Claro. ya era como que más atractivo, pero dentro de mí yo seguía viéndome como toda la Su vida. perspectiva hacia usted era lo contrario a lo que usted veía en el Exactamente. espejo. Wow. Entonces había mujeres que empezaban a coquetearme, pero lo que yo había metido tanto en mi mente. Le está escuchando la pastora. Sí, Aquí está claro. su esposa No y- es de ella, de hecho, ella es testigo y ella sabe mucho de eso, porque yo traía tantas cosas en mi mente de que yo no era una persona que a alguien en verdad le iba a interesar. Usted mismo no se aceptaba. No me Y es aceptaba. algo que también, digo, disculpe que lo interrumpa, se ve mucho en la actualidad, ¿no? Claro. Las personas no se aceptan a sí mismas y empiezan a hacer cambios en ellos que inclusive hasta llegan a arriesgar su propia vida. Exacto. Entonces ahí es donde Dios comienza a trabajar en mis pensamientos, en mis emociones, y para mí era hasta cierto punto difícil, porque el escuchar que Dios todas las cosas las hace perfectas y que yo soy parte de su creación y que es algo hermoso, para mí era difícil aceptarlo, porque decía, yo creo que conmigo se equivocó, ¿no? Pero este es parte del proceso de la sanidad, donde la autoestima se va recuperando, la identidad se va recuperando poquito a poquito, lo que empieza a ser su palabra, las ministraciones, las predicaciones, todo esto empezó a sanar mi mente y a sanar mi corazón, y me permitió empezar a caminar de una manera diferente. Me ayudó mucho que a los 18 años fue que conocí al Señor, me convertí. Antes de eso, disculpe, ¿usted practicaba alguna otra religión? ¿Su familia era católica? ¿Su familia era... o era simplemente neutro? Católica, hice mi primera comunión porque me obligó mi mamá, me llevaba a misa, pero lo he dicho, ¿no? La iglesia donde me llevaba mi mamá tenía 2 puertas, mi mamá me dejaba en una y yo me salía por la otra y me iba a jugar fútbol, entonces ya más o menos calculaba el tiempo y regresaba y ya mi mamá me estaba esperando. Pero, Vivo. Ajá, pero no me gustaba porque era muy aburrido. Cuando hice mi primera comunión, pues sí me gustaba porque la persona que nos daba el catecismo y esto era joven y jugaba fútbol. Entonces fue la forma en que me llamó la atención. Porque le gusta mucho el fútbol. Sí, me gustó mucho el fútbol. Si Dios no me hubiera llamado, yo creo que estuviera muy involucrado en el deporte, ya sea fútbol, básquetbol o voleibol. Porque es otra historia, ¿verdad? Ahorita la tocamos, no se preocupe. Entonces, Tiempo hay. Traía estas bases religiosas, pero nunca fui muy apegado a la iglesia. Entonces, ¿cómo llegué a la iglesia? Fue porque una persona empezó a compartir a la familia y despertó el hambre. Pero déjame te platico que estas personas nos dijeron, les vamos a enseñar 2 palabras mágicas. Ustedes cuando tengan un problema, cuando tengan una necesidad, cuando algo difícil, ustedes digan en el nombre de Jesús o la sangre de Jesús. Ok, wow. Y van a ver que esto es mágico. Entonces ya ves que dentro de la iglesia hay como cierto misticismo, este rollo así como que... ¿Crees o no crees? Sí, pero, claro. pero con esta línea de mística, ¿no? Claro. Y más cuando te dicen esas cosas, o sea, pues está padre, ¿no? Entonces una tía tuvo una experiencia que una amiga tenía un tumor en la cabeza y estaba muy mala. Y mi tía fue a visitarla, la vio y le dice, oye, ¿me dejas pedirle a Dios por ti? Y que utilice esas palabras mágicas. Y que dice, en el nombre de Jesús y la sangre de Jesús, y que se le quita el tumor. Wow. O sea, sin saber orar, sin ir a la iglesia. O sea, nada más dijo esas palabras mágicas. Pero con fe. Con fe, y se activó el milagro.
Entonces nos los platican, entonces eso despertó en nosotros como que... Un interés o algo así como que, sí, o sea, como wow. que, caray. Y luego llega unos parientes que empezaron a ir a la iglesia y que se sacaron un carro, que oraron por ellos y que en una, ¿cómo se llama? En una rifa se sacaron un carro del año. Entonces, pues despertó más el interés. No, pues yo quiero también un carro. Entonces ya todos medios interesadones, ¿no? De que, pues, oye, ¿cómo está esto? Invitan a mi tía a una reunión de oración y en esta reunión de oración me pide que si la puedo llevar porque no sabía manejar. Entonces, cuando nosotros vamos llegando al estacionamiento, yo empecé a sentir un calor interno y me dieron ganas de llorar. Y yo dije, pues, ¿qué me está pasando? En el estacionamiento. En el estacionamiento. Wow. Entonces, al salir entrando al auditorio, estaba al frente un grupo de personas en un círculo, cantando, orando. Okay. Y para mí fue como muy familiarizado. Y mientras nos íbamos acercando, pues más iba incrementando este calor y yo empezaban mis lágrimas así a correrse. Y luego escuchaba yo que estaban hablando un idioma que dije, ¿qué están hablando? Pero curiosamente yo lo empezaba a hablar acá en mi mente y empezaba a soltar las palabritas que estaba escuchando. No me daba cuenta, ya después con el tiempo me di cuenta. Fue algo impresionante. Nací de nuevo, fui bautizado en el Espíritu. Llego a la casa, me preparo porque yo iba a la escuela en la tarde. Entonces yo era muy relajiento, era como un tipo nercito, pero relajiento. Le gustaba el cotorreo así. Sí. Wow. Donde no les ponías atención a los maestros porque, qué aburrido, ¿no? Y cosas así, les decía a los chavos, vámonos mejor a jugar, nos las alábamos. Muy grosero yo, muy alburero. Pero ese día yo llego, me siento, empiezo a escuchar a todos los maestros. Todos mis amigos se quedaban viendo como que qué trae. Siguiente día igual, tercer día igual. Y yo no me daba cuenta, Claro. Hasta que ellos me dijeron, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Es que te ves raro, andas raro. ¿Pero por qué? Dice, es que ya no sales a jugar, ya estás en clases. O sea, y yo no me había percatado de eso, ¿no? De ya estás poniendo atención, ya no dices groserías. Y yo me quedé, en verdad. O sea, desde ese día dejé de decir groserías, alburear, todo ese tipo de cosas sin darme cuenta. No asistí a la iglesia hasta 3 meses después, no porque no quisiera, porque nadie me invitó, nadie me dijo sigue esto o haz esto, hasta que después alguien comentó que iba a haber un campamento. Wow. Y que si podíamos ir a ese campamento, pues yo dije sí. Y cuando llegamos al campamento, pues estuvo muy padre. De ahí me invitaron a la iglesia y cuando veo a la iglesia un grupo de música, dije, no, pues bien gruperos, porque estábamos acostumbrados a la música, los grupos, porque ahí en la colonia había siempre muchos músicos, grupitos, estamos acostumbrados a todo eso, pero cuando verlo en la iglesia dije, oye. Sí, claro, porque pues viene de una iglesia católica. Ajá. Y verlo ahora en una iglesia, pues es algo muy distinto, ¿no? Y a mí me sorprende porque digo, pues usted esto lo está contando desde su adolescencia, desde su juventud, 18 años. Le pregunto abiertamente, ¿vicios o algo que tenía en su juventud? No tuve vicios, sí consumí algunas cosas por quedar bien con los amigos, pero gracias a Dios, por ejemplo, el cigarro, lo odié, o sea, yo hasta decía, yo no sé cómo esta gente puede soportar, si sabe re feo, o sea, no es delicioso, y yo al cigarro sí dije, no, yo esto no le entro, y por más que quería quedar bien con mis amigos y eso, yo decía, prefiero que me dejes de hablar, pero dejo de fumar. Tomé, no porque me gustara, sino por ellos, por el ambiente, por encajar, exactamente. Gracias a Dios, no, igual en cuanto a drogas fue la marihuana, pero pues no me hizo ningún efecto, gracias a Dios. Entonces dije, pues no le hallo sentido a esto, pero no era así como que no se le convirtió en un vicio, claro, pero no. Muchas de las veces yo creo que cometemos en la juventud ese error de por quedar bien. Exacto. Por el qué dirán, por híjoles, el religiosito, el santito, exacto, el cristianito. Y yo creo que muchas de las veces nos juzgan
o somos juzgados por ese motivo. Ya. De que, de hecho, hasta con la misma familia hemos pasado, yo creo que por eso. Exacto. Y mis amigos sí llevaban, hasta nos regalaban, pero yo decía, no, gracias, estoy bien. También otra de las ventajas es que el deporte me ayudó mucho, me refugié mucho en el deporte. Futbolista. Futbolista, basquetbolista, o sea, sábado y domingo era de jugar todo el día. Terminaba un partido de fútbol, me iba a jugar basquetbol, me iba a jugar voleibol y así estábamos. Entonces, sí te aleja un poquito acerca en cuanto a ese tema de las drogas, ¿no? Del alcohol, aunque mis amigos eran muy parranderos. Muy parranderos en ese sentido. Pero a los 18 años, cuando yo empiezo a asistir a la iglesia. Asistir a la iglesia que ya voy, fíjate que pasó algo curioso, que siempre empecé a buscar a las personas que veía que tenían un acercamiento a Dios, que los veía más entregados, más dedicados, y como que siempre tuve esta inquietud de acercarme a ellos, de aprender de ellos. Entonces, de repente me juntaba con algunas personas que sí iban a la iglesia, pero como que eran doble cara. Wow. Entonces, te querían jalar que vámonos para acá y querían hacer las cosas que digo, pues vengo de allá como que para que andar con muchachas, que andar tomando, que andar haciendo, y ese pues no le hallo sentido, ¿no? Entonces yo era muy cortante, dejaba de relacionarme con esas personas y me seguía juntando con personas que buscaban más a Dios. Claro. Para ello, pues no había tantos jóvenes que estuvieran buscando a Dios. Había gente más adulta, entonces mis relaciones, mis amistades empezaron a ser con gente mucho mayor que yo, 10, 12, 15, hasta 20 años mayores que yo. Pero porque... Con eso yo creo que usted agarró una madurez, no solo espiritual, sino también... Sí, ya casados. En su forma de vivir. Yo empezaba a ver, ya ellos eran la escuela para mí en el matrimonio, con los hijos. Esto también me llevó a mí a tomar decisiones rápidas de decir, yo no quiero casarme grande, yo quiero casarme joven, quiero tener hijos jóvenes. ¿Por qué? Porque lo veía con mis amigos, veía cosas, ellos mismos me decían, mira, mi sugerencia es cásate pronto. Dice, yo tenía un amigo que me llevaba como 20 años. Entonces, él tenía sus hijos pequeños ya grande. Y dice, mira, yo por más que quiero jugar con él, no puedo. Me gana la edad. Entonces, pobre de mi hijo, que no le puedo dar lo que él necesita. El tiempo, el esfuerzo. Y eso me hacía reflexionar. Y dije, sí es cierto, yo quiero casarme joven para a mis hijos darles mis fuerzas, mis energías y poder el día de mañana, si Dios permite, conocer mis nietos, bisnietos, claro, y estar enteros para disfrutarles, ¿no? Pensando en esta escuela, los consejos que ellos me daban. Y por eso es que yo me casé a los 24 años. Con y su a los esposa, 20, la pastora Laura. Sí, y a los 25 años, pues tuvimos a nuestras bendiciones. Dios dijo, para que aprendas, no te voy a mandar uno, te voy a mandar dos. Y dije usted, y mujeres. Y no mujeres. Y gemelas. Y gemelas. Wow. Entonces, toda una aventura. Pero bueno, ya me salté toda esta historia. Ahora, ¿para dónde la voy? Entonces, a sus 18 años yo creo que comienza su proceso como pastor. Y hablábamos de algo muy interesante y es de que desde antes de convertirse en cristiano, desde antes de comenzar todo eso, usted era un líder nato. Usted iba con su bolita de amigos y, hey, vente, vamos a echarnos la vaca, vamos a echarnos la pinta. Yeah. Y vámonos al fútbol y vámonos a esto. Yeah. Igual en la iglesia católica, de que entraba por una puerta. Entonces, usted ya tenía mucho marcado eso, lo que era el liderazgo. Yeah. Pero realmente, ¿cómo empezó su liderazgo en la iglesia? Bueno, me involucré en un grupo de evangelismo porque había una persona que era líder y estaba estudiando ahí en el instituto. Y entonces él necesitaba como que involucrar chavos, ¿no? Porque para ir a evangelizar, era parte del ministerio de él.
Y, y como yo estaba tan involucrado, pues no fue fácil que me resistiera. Empecé a acompañarlo. Para mí era nuevo todos estos temores y todas estas inseguridades de ir a la calle y hablarle a gente que ni conoces, de interrumpir, pues no es fácil, ¿verdad? Entonces llegar allí y pedirles un momento y luego empezar a compartir el evangelio, tratar de mostrarles el plan de salvación. Entonces todo esto fue parte de este proceso. Deben ser temores, inseguridades, de ir aprendiendo versículos, o sea, era toda una formación, ¿no? ¿Cuánto tiempo en ese momento le dedicaba a la lectura, a la oración? Pues la verdad era muy poco. eh, Entré al servicio, pero esta parte de la palabra no era tanta, ya eso fue aumentando con los años. Entonces dentro de esto se desarrolla un ministerio llamado Dramas, donde aprendemos a actuar Claro. y presentar el evangelio a través de estos dramas, ¿no? Y era parte. Entonces, era padre porque con este grupo de jóvenes empezábamos a buscar a Dios, a orar, y ahí empezamos a tener experiencias con Dios mientras orábamos, mientras cantábamos, Dios descendía y estábamos experimentando la presencia de Dios sin tener experiencia en esas cosas. Era nada más como que el hambre por, por orar y para que lleváramos el Evangelio. Estábamos experimentando muchas cositas que el día de hoy las pienso y digo, pues eran parte de nuestra formación en escuchar a Dios, ¿no? Claro. Y más cuando empezábamos a cantar, eh, todos desentonados, engallados y demás, pero ahí empezamos a trabajar esta parte del corazón, nada técnico, nada vocal, porque no estábamos en el ministerio de la alabanza, no estábamos en evangelismo y se nos permitía todo eso. Entonces, este puente de evangelismo hacia la alabanza ocurre, siempre había el deseo, yo veía y yo decía, Dios, yo quiero un día estar allá arriba en la plataforma. Claro. Pero yo tenía, por mi trasfondo, tenía muchas inseguridades, muchos temores. Entonces, y aún a la fecha yo digo, yo no sé cantar, yo no sé tocar, yo no soy músico. Hasta el día de hoy lo puedo decir, ¿verdad? No soy alguien que tiene talento para eso. Y cuando yo veía en la plataforma, yo veía mucha gente con talento que cantaba y que tocaba. Entonces yo hacía este comparativo. Entonces yo rápidamente me descalificaba. Yo decía, estos sí saben, yo no sé. Pero estaba ese deseo de, yo quiero estar allá arriba. Y dije, yo quiero aprender a tocar. Les decía a los músicos, enséñenme a tocar. Y nada más tenían un buen sí. Y nunca me enseñaban. Yo no tenía los recursos, aunque estaba en una familia que tenía recursos, pero yo no tenía los recursos para comprarme mis instrumentos. Y en aquellos tiempos no eran como en estos tiempos que hay más facilidad de adquirir cosas, ¿no? Entonces yo tenía que hacerme mi piano de cartulina. Ahí me dibujaba yo mi piano, todas las notas, ahí yo las aprendía, ahí empezaba yo a hacer mis acordes. Entonces cuando estuve trabajando, terminé mi carrera, trabajé en gobierno, como tenía mucho tiempo, ahí en el escritorio, pues me ponía ahí a tocar en mi piano de cartulina. Wow. Y yo estaba ahí tocando en mi piano de cartulina. Se imaginaba el sonido, se imaginaba Sí, o sea, todo. yo nada más ahí era lo que tenía. Y en la iglesia había un piano de pared y era donde llegaba y practicaba un poquito, ¿no? Así de que, esto es lo que aprendí. Y en una ocasión, en una vez que estuvimos ensayando, allá dejaron un libro que tenía las canciones con los acordes. Y dije, pues yo ya me sé este acorde, ya me sé este acorde. Y lo toqué en el piano. Y entonces cuando lo toqué, no, pues yo sentía la gloria de Dios. Dije, wow,
qué impresionante se claro, escucha. claro. No, yo me sentía Beethoven, ¿no? Así nada más con el puro acorde. Y luego ya empezaba, y la primera canción que yo aprendí a tocar que se llama Cristo te amo, Cristo te amo. Y ahí está, Cristo te amo. Y luego el otro acorde, Cristo te amo. Porque hacer los cambios, pues no tenías la práctica, la habilidad. habilidad, y todo esto tardaba. Pero ya le iba agarrando cada vez más y yo sentía, y lo curioso es que yo solito, en el auditorio y tocando, Dios me visitaba. Y yo empezaba a llorar. Era su momento de adoración, su intimidad. Ajá, nada técnico. Pero de corazón. Pero Wow. este asunto. Entonces, eso fue lo que yo empecé a experimentar, a crecer en esa parte, no técnica, sino en este asunto. Entonces, yo bien emocionado con mis amigos del equipo de evangelismo y de drama, les dije, ya sé quién va a tocar, ya tenemos a alguien que va a tocar cuando tengamos... ¿Quién era? Y en ese Le dije, momento... que salgo yo con el piano, ¿no? Wow. Entonces ya empezamos, vamos a tener nuestro tiempo, yo le voy a tocar. Entonces yo empiezo ahí, Cristo te ama. Y todos ellos se quedan viendo y que se empiezan a reír. No es cierto. Y que canta regacho. No es cierto. Y toca re feo. Y pues uno, pues con cuates tienes que aguantar, ¿no? Oh, Pero sí le dio en por una fibra dentro me sensible. mataron. Entonces yo esto lo llevé a Dios y le dije, Dios, yo quiero tocar, yo quiero cantar solamente para ti. O sea, no, jamás estoy pensando hacer esto para hacerlo en una plataforma. Claro. Dame la oportunidad de aprender para hacerlo solamente para ti. Y yo lloraba, entonces ya cada vez que me ponía, Cristo te lloraba, y pues más con estos rollos, que pues, menos sé cantar y sé tocar, porque ahí había músicos profesionales. Y todos los veranos llegaban grupos de americanos a la iglesia. Ok. Y nosotros, como parte de evangelismo, era una actividad que ellos hacían, y dramas, entonces nosotros les enseñábamos, teníamos que estar conviviendo mucho con los americanos. Entonces de repente dije, pues déjame, pongo con ellos. Y les dije, les voy a enseñar una canción en inglés. Entonces ya la traduje y dije, Jesus, I love you. La misma canción. Pero lo interesante, y esto me impactó mucho, es que a diferencia de mis amigos, ellos nunca se burlaron, ni hicieron, al contrario, ¡wow! Wonderful. It's amazing, sí, y wow. Entonces dije, qué diferencia, ¿no? Tu corazón se siente así aliviado de que, ay, qué padre, ¿no? Pero algo que me sorprende de esto es de que lo admiro porque nunca se rindió. Porque realmente viene en el libro de Proverbios, creo que es en la nueva versión internacional, que dice, aléjate de esas amistades tontas. Ya. Digo, no es de que diga, sus amistades en ese tiempo del evangelismo eran tontas, pero usted nunca se rindió, porque a pesar de los comentarios, a pesar de que muchas de las veces hemos cometido el error de que apenas nos dicen no y nos alejamos y abandonamos el sueño y nos rendimos, pero en ese momento usted seguía en la intimidad con Dios, y es como usted lo dice, era de corazón. Y es algo muy importante, que quizás ahorita hacemos las cosas no de corazón, sino por quedar bien, sino porque queremos lograr algo, pero no le ponemos la intención. Claro. Y fíjate que en la iglesia donde estaba, había gente, ministros que no eran tan famosos en aquel tiempo. Claro. Después fueron famosos, como Marcos Witt, Okay. Miguel Casina. Entonces ellos, cuando ministraban y tocando, pues yo decía, Señor, dame eso que tienen ellos. Y yo parte de mis oraciones en aquel tiempo las escribía en una libreta. Wow. Y yo decía, Señor, dame lo que tiene Marcos Witt, lo que tiene Miguel Casina, lo que tiene Marco Barriento, todo junto, dámelo a mí. ¿Lo escribía en una libreta? Sí, lo escribía en una libreta. Eran mis oraciones. Pero te digo, jamás en mi mente estaba porque quería figurar en una plataforma, sino por este asunto, esta percepción espiritual que yo decía, yo quiero eso porque es lo que ellos ministran, siento y se siente algo tremendo. Eso es lo que yo quiero.
No sé si me estoy explicando Sí, en claro, esa parte, que de repente uno ve a un artista, yo quiero, pero hay más el interés de estar arriba de la plataforma para que tú seas así como La que estrella. la estrella o todos los Usted reflectores lo que vayan ahí. pedía era como quien diría la unción que ellos tenían, lo Exacto, que transmitían. Usted exacto, no quería tanto el hecho de la fama. exacto. Y que es algo que se ve mucho últimamente, digo, que muchas personas quieren figurar fama, muchas personas quieren figurar, Claro. que les interesa más los números Claro. que lo que realmente están influenciando a las personas. Claro, y en ese tiempo todavía no eran famosos, o sea, Wow. después ya empezaron, Dios los empezó a levantar A usar. y a moverse en toda la República, luego en otros países, o sea, fue un boom, ¿no? Pero cuando llegaban a la iglesia no eran tan conocidos, ¿no? Así es. Porque Marcos Witt en realidad fue como un precursor en la música en México, o sea, Dios lo empezó a usar y de ahí fue que empezó a abrirse más la iglesia en cuanto a este asunto de la música, ¿no? Y luego en el grupo de jóvenes, pues yo decía, yo quiero estar ahí en la plataforma, ¿no? Y el director de la alabanza del grupo de jóvenes una vez se me acerca y me dice, oye, ¿no te gustaría participar en la alabanza? Entonces yo por fuera así con la cara de... así de ¿Y cómo le voy a hacer? Y por dentro yo estaba así feliz y haciendo... Pero por fuera yo estaba... yo, sí... Y sí, ven el sábado el ensayo, ¿no? Antes de la reunión ensayamos y que no sé qué. Y cuando llego al ensayo me dice, ponte ahí en el micrófono. No, pues yo feliz, no diga, vuelvo a repetir, no tanto, ya me van a ver. Aunque me le muteaban, ¿verdad? Cosas de ingenieros de audio. Ajá, sí, no como, canta bien, lo muteo. Pac, ¿no? Pero yo feliz en Wow. el micrófono. Y yo estaba feliz y cantando y danzando y todo este show, ¿no? Y estuve en el grupo de jóvenes como unos 3, 4 meses, cuando el director ya de la iglesia, el director de alabanza en la iglesia general, me dijo que si quería participar. Igual, ¿no? Yo por dentro, yes. Y así como que yo, por los traumas, ¿no? Pues es que no canto. Sus inseguridades. Sí, yo no sé esto, ¿no? Y pues ya empiezo a participar, me dan micrófono, ya de repente se escuchaba un poquito, ya no me lo muteaban, ya se escuchaba por ahí un poquito así, ¿no? Pero a la par, a la misma vez, como el líder de evangelismo era un americano y tenía allí a una persona que estudiaba en el instituto y que estaba en la alabanza, pero era un poquito irresponsable. Entonces no asistía, llegaba tarde y para las pulgas del americano un día que dijo ya, hasta aquí. Y me ve a mí y me dice, pues tú eres de la alabanza, órale tú empiézanos a dirigir. De ahí pues todas estas inseguridades empiezan a ser enfrentadas, ya empiezo a sentirme más familiarizado con las canciones, el buscar a Dios. Y como no tienes esta plataforma, instrumentos, esa capela, lo que hacíamos en evangelismo, entonces fueron como 2 años así. Wow. Y ya participaba yo en la alabanza, pero siempre en el coro. ¿Fue difícil para usted enfrentar sus inseguridades? Sí. Y era parte de lo que ahorita ya entiendo, que así es como trabaja Dios. Siempre te va a aventar al ruedo. Claro. Para trabajar estas cosas para donde Dios te quiere llevar. Ya cuando las pasas es cuando Dios te promueve, ¿no? Wow. Entonces, creo que así ha sido en mi caso, cuando ya están más maduradas estas áreas, es que Dios me ha promovido para lo que viene. Entonces, esto fue precisamente que sucedió en un ensayo de alabanza. El copastor, era el director de la alabanza y no le salía una canción. Entonces, un amigo y yo empezamos a platicar ahí en el ensayo, pues hasta que le saliera, ¿no? Sí, claro. Y pues nosotros acá con nuestra plática nos empezamos a reír, pero nosotros de nuestras cosas, ¿no? Sí, claro. Y el copastor pensó que estaban riéndose de él. No. Exactamente. Wow. Entonces así como que le entró algo, ¿no? El espíritu. Ajá, entonces dice, a ver, ustedes dos vengan para acá.
Y les dice, a ver, cántenla ustedes. Y pone a mi amigo a cantarla y los músicos, 1, 2, 3, 4. Y mi amigo la canta, ¡pras! Entra bien y todo. Y como que quiso avergonzarnos, ¿no? Y luego, a ver tú, y me toca a mí, 1, 2, 3, y entro y pum, corrida, ¿no? Entonces, como para zafarse, delante de todos los músicos, dijo, bueno, pues ya tenemos otros 2 directores de alabanza. Y yo dije, órale. Pero en la semana se me acerca él y me dice, oye, ¿no te gustaría dirigir un día la alabanza? Wow. Y lo mismo, por dentro yo, yes. O sea, un domingo en una reunión general. Ajá, pero como había reuniones miércoles, los domingos teníamos 3 reuniones, 2 por la mañana y 1 por la tarde. Entonces había muchos equipos de alabanza y muchos directores de alabanza. Y me dice, pues dirige una vez, ¿no te gustaría? Y yo, sí, y yo por dentro, sí, no, pues como vea, usted te diga, pues, si usted cree, pues sí. Me pone un miércoles y ese miércoles no está el pastor principal. El pastor principal tocaba siempre en la alabanza la trompeta. Claro. Y ese miércoles pues dije, se me quitó una carga, dije, no me va a ver el pastor, está bien. Y yo empecé a dirigir la alabanza y fue como una bomba. Entonces, al día siguiente estoy en la iglesia, entro al baño y está un americano que tenía poco ahí en la iglesia trabajando. Me pregunta y me dice, oye, ¿cuánto tiempo tienes dirigiendo la alabanza? Y le digo, pues apenas empecé ayer. Y él me decía, no. Le digo, sí. Dice, no puede ser. Dice, es que la forma en que te moviste y que lo hiciste parece que tienes señales. Y yo, no, fue la primera vez. Entonces él va con el pastor principal y le va a chismear. Le dice, oye, tienes que poner a a dirigir la alabanza. Wow. Entonces 15 días después me vuelven a poner otro miércoles. Y no está el pastor. Y otra vez, pum, se prende. Entonces ya esto llegó a oídos del pastor. Y el pastor dijo, pues a ver, pónganle un domingo. O sea, todavía el servicio así, el plus, el chido era el domingo en la tarde. Claro. ¿No? Entonces pónganlo en la mañana, el domingo en la mañana. Entonces me pone domingo a la mañana y ya en el rol, el siguiente mes ya empiezo a aparecer cuatro veces para dirigir. Siguiente mes ya aparezco como 10 veces para dirigir. Siguiente mes ya aparezco dirigiendo todas las reuniones. Siguiente mes bajan a todos los músicos. Achis, ¿cómo? A todos los músicos y a todos los cantantes. ¿Por qué? Y el pastor dice, van a tocar nada más los líderes y y el único que va a estar cantando soy yo. Es en serio. Entonces su proceso termina donde usted se queda cantando. Sí. Y entonces imagínate cómo me querían los músicos y los cantantes. No. El contraste porque el que no canta berrea y otros que cantaban muy padre, pues era así como que los bajaron por disciplina porque pues obviamente siempre... Digo, son cosas que pasan en una iglesia que lógicamente, que de hecho yo creo que vamos para eso, que no hay una iglesia perfecta, digo, Claro. Hay personas que se decepcionan de los pastores que tuvieron, que hay personas que se decepcionan de lo que vieron en una iglesia, pero digo, no hay una iglesia perfecta y yo creo que es en eso en lo que se especifica la Biblia. La iglesia eres tú, Claro. La iglesia no son 4 paredes, la iglesia Claro. eres tú, tu corazón, tu fe, lo que le Claro, entregas a Dios. claro. Y es que en realidad sí, como músico, como eres un punto de referencia, un foco, o sea... Todos te ven a ti. Todos te ven. Claro. Siempre desata, genera cosas en el corazón de las personas que solamente cuando estás ahí te empiezas a dar cuenta hacia dónde te puede llevar si no tienes los pies bien ubicados. Hay gente que... Oye, ¿no le agarraron rencor hacia usted de que...? No, sí, o sea, obviamente creo que esa ha sido parte de mis procesos. Por eso es que yo digo, reconozco, yo no soy músico, yo no soy cantante. Creo que lo que Dios está buscando va más allá de un músico y va más allá de un cantante.
Y en la Biblia pues te das cuenta que Él busca adoradores y En que, espíritu y en verdad. exactamente. Entonces es la parte por donde yo estuve ah, dirigiéndome, tratando de aprender, trabajar, no que haga a un lado las cosas técnicas y que no sean buenas las cosas técnicas. Es importante, pero a veces, y más en aquel tiempo, yo creo se le daba más importancia a eso, y era como que la prioridad, ¿no? Lo que se escuche bien, que se toque bien, pero no había interés en esta espiritualidad y que realmente Dios era el que descendiera, ¿no? El que estuviera en ese lugar. Era como que más, escúchenme a mí, yo soy el que tengo el Sí, talento, claro. yo soy el que tengo la habilidad y todo este tipo de cosas. Que Entonces, quieren más el reflector. el reflector. Entonces, yo mientras mis experiencias cuando estaba solo, que yo tocaba mis primeros acordes, lloraba y yo tenía visiones. Yo no entendía mucho del lenguaje, pero yo desde mi conversión, nacimiento de nuevo, yo tuve muchas experiencias que también a veces no las platicaba para que no fuera malinterpretado, pero después de tiempo empiezas a darle forma y entender que eran visiones. Yo me visualizaba tocando, o sea, yo veía, me veía en un piano, me veía con un micrófono y veía gente. Con multitudes. Estadios, ¿no? Y yo decía, ok, pues ahí, si es de Dios, ahí se va a hacer. Y en el 2015, cuando estuvimos con involucrados con todo este asunto del profeta TV Joshua en el Estadio Azteca, yo estaba en la plataforma y como yo fui el encargado de la alabanza, estaba yo en la plataforma antes, en la mañana, y me paro ahí en la plataforma solo el estadio y Dios me recuerda, ¿te acuerdas? De su No. palabra. Wow. Empecé a llorar. Wow, fue algo, Sí. un momento en el que muchas de las veces no entendemos lo que Dios nos dice en el momento Claro, hasta que realmente lo vivimos. claro. Hasta que realmente, y ahora sí que es algo que nos inspira a ir más allá, a ir a buscarlo más, a ir a buscarlo más y más y Claro. más. Y esto fue fue en un estadio. Claro, exacto. Y ¿qué es lo que he estado aprendiendo con todo esto? Que en realidad es Dios. O sea, Y cumple sus promesas, digo. no es el talento de uno, Claro. no es la habilidad de uno, no es el carisma de uno. Esto es Dios. O sea, y creo que es la parte de lo malo. Siempre hay cosas buenas, ¿no? El haber experimentado todas estas carencias y deficiencias mentales y emocionales, creo que hasta cierto punto ayudan para, para poner los pies sobre la tierra y no creer que tú eres la persona especial, ¿no? Sino, Claro. pues es Dios y así le plació. Y esto es lo que pues yo trato de compartirle a la gente, ¿no? Enfócate en Dios y quién es Dios y no en tu persona, porque cuando nos enfocamos en nuestra persona es donde empezamos a echar a perder las cosas. Wow. Entonces, Dios es el grande, Dios es el poderoso, Dios es el que tiene todo y Él es el que lo da a quien le plazca, ¿no? Y a quien lo quiera. Pues ya nada más uno es el instrumento. Claro. Y esa es parte de la experiencia. Entonces, creo que los momentos a solas con el grupo de evangelismo, de dramas, formaron esta espiritualidad de buscar a Dios y se empezó a manifestar este respaldo. Entonces había muchas muchachas que cuando ya figuras en la plataforma, cuando ya estás en la plataforma, pues generas algo, ¿no? Y todo el mundo ahí, todas las muchachas queriendo quedar bien contigo, pero yo estaba todavía en el proceso de que pues yo estoy feo, Wow. pues no, nada, ¿no? Entonces como que yo no le daba mucho lugar a esta parte. Ahora sí que le ayudó también eso a vencer esas tentaciones, porque digo, se ha escuchado en muchos casos que hay
adoradores, hay personas de arriba de la plataforma que caen por ese tipo de tentaciones de muchachas. Exactamente, ¿no? Y pues Dios Pues ve el ahí enemigo no descansa. guardándome. Entonces, y también porque, pues bueno, yo digo que tienes demasiada escuela a tu alrededor, ¿no? Muchos Claro. casos que tienes que aprender, no tienes que vivirlos en cabeza propia, sino hay muchos casos que puedes estar aprendiendo. Yo a eso le llamo sabiduría, ¿no? Wow. Aprender de los errores de otros, Claro, claro. de los defectos, de las carencias de otros. Hay mucho que aprender. Entonces, en cuanto a este asunto de las relaciones, yo veía amigos que tenían llamados, que tenían palabras que yo decía, híjole, qué impresionante lo que Dios quiere hacer con estos cuates, pero tomaban una mala decisión, porque el casarte creo que es la segunda decisión más importante de tu vida. La primera es aceptar a Jesús, Claro. y la segunda es casarte. Si tomas una mala decisión, no tan solo es tu matrimonio, es tu llamado. Entonces yo sabía que yo tenía un llamado, yo sabía que estaba marcado para Dios y que que tenía que vivir para Dios. Entonces tus prioridades, tus propósitos, tus deseos no son los mismos que los que Dios tiene preparado para uno. Sí, o sea, tú como profesionista pues tratas de construir tu propia vida, ¿no? Voy a tener una casa, voy a tener esto, voy a tener aquello. Pero cuando estás llamado dices, pues yo no sé si Dios me va a dar una casa, si no me va a dar una casa, si me voy de misionero. Yo no sé, pero lo que sí sé es que voy a tener que servir a Dios. Y si la persona que se va a casar conmigo no entiende esto, pues todo este llamado se va a ir a la basura. Entonces yo tenía miedo. Yo decía, Dios, yo necesito tomar esta decisión guiada por ti, porque no me quiero guiar por la cara, por el cuerpo, por el talento, por los recursos, por la estabilidad, qué sé yo, todas esas cosas. Quiero guiarme en verdad porque seas tú. Entonces yo hago una listita y dije, mi esposa debe tener estas cualidades. Entonces yo estaba siempre haciendo el check, ¿no? El checklist. Entonces ya veía una muchacha y decía, sí, no. Sí, no. Y así me la pasaba, ¿no? Claro. Nada más observando. Porque pues no necesitas conocer, para conocer a una persona no necesitas agarrarle la mano, no necesitas pasar tiempo a solas. Wow. Yo creo que son los peores errores que puedes cometer. Ahora, hablando de eso, pastor, disculpe que me interrumpa, pero creo que es momento en el que usted nos dé un consejazo, nos dé porque, digo, para los que no lo sepan, 24 años de casado, con 3 hijas, ya tiene su nieta Amanda, una niña súper tierna, que está cantando, siempre está alegre. Pero ¿cuál es su consejo para la juventud? Digo, ya no sé muchos, aparte de, hey, no desaproveches tu juventud, cásate joven, porque luego ya de grande te van a cobrar cuentas, pero claro. Un consejo, pastor. El principal es que entiendas el concepto de autoridad. Wow. Si tú entiendes ese concepto y tu vida la sometes a ese principio, ya la hiciste. Porque tuve una experiencia donde se presentó así Lucifer, porque era la chica perfecta, o sea, hija de pastor, ministerio, acomodada, todo, ¿no? Y empezó ahí un coqueteo con esa persona. Dije, no, pues está guapa, está bien. Dije, con esto. Entonces la empecé se dio, venía de Estados Unidos y dije, pues es ella. Y imagínate, bueno, y una cultura abierta así de americana, en una semana ya andábamos. Entonces, la verdad era mi carne, porque yo, empecé a soltar mi carne, dije, pues, ¿a quién le dan, no? y en ese tiempo, era tiempos de diciembre, de Navidad y Año Nuevo, entonces había una boda
y el pastor me dijo, oye, hay una boda, hay que ministrar. Claro. Entonces yo la invité, dije, pues ayúdame a cantar, ¿no? Y dije, pues ya, irla empujando. Y el pastor me ve llegar con ella y todo este asunto. Y en aquel tiempo era muy típico quedarnos a cenar el 31 con todos los de la iglesia, los que quisieran. Claro. Y ella estaba allí. Entonces yo le digo al pastor, pastor, quiero hablar con usted. Y el pastor me dice, ¿es en cuanto a esta muchacha? Y yo dije, ay, pastor, ¿a poco ya de profeta? ¿No? Yo dije, ya me va a dar una palabra. Me va a dar una palabra. Y le dije, sí, sí. Y él me dijo, aléjate de ella. No. ¿En serio? Sí. Entonces me cayó así como un balde y dije, chin. Y yo ando acá, pues, dando pasos y haciendo cosas que no. Y yo le tuve que decir a la muchacha, ¿sabes qué? Pero para ello ella tenía palabras proféticas que le habían dicho y con eso pues me estaba comprando, ¿verdad? Porque claro. Que el hombre de Dios que estaba preparando para ella estaba acá y que iba a ser y no sé qué. Entonces pues eso alimentaba acá el ego, ¿no? Y yo decía, pues aquí estoy, ¿no? Y cuando el pastor me dijo eso, yo dije, híjole. Y yo le tuve que decir, mira, vamos a darnos un tiempo, vamos a orar, a ver qué Dios dice. Yo queriendo zafarme, ¿no? Pero le dije, pues vamos a orar, ¿no? Ella se esperó tanto que regresó en 2 semanas porque ella decía, ¿cómo es posible? Y cuando regresa en 2 semanas yo tuve que decirle, mira, te voy a ser muy honesto. Yo voy a trabajar para Dios, yo no puedo darte el estilo de vida al que estás acostumbrada. Entonces, 2, las profecías que tú tienes, yo ni le llego a los tobillos a esa persona. Wow. Entonces no quiero echarte a perder tu vida y no quiero echar a perder mi vida. Mejor espera a ese hombre y échale ganas. Ahora sí que eso es dominio propio a otro nivel. Fue, y porque me pesaba a mí lo que mi pastor, dije, yo no puedo desobedecer. Y esto me llevó a tomar una actitud y una postura que antes de yo pretender a una mujer, yo tenía que consultarlo con mi pastor. Entonces yo por eso hacía la lista, decía sí, sí, no. Entonces ya ni para qué ir con el pastor. Entonces cuando llega mi esposa, que bueno, en ese entonces llegó, mi oficina estaba pegada a la plataforma, eran 2 pisos que estaban pegados en la plataforma hacia el auditorio y yo estaba en el segundo piso y en aquel tiempo el director de alabanza estaba haciendo como audiciones para integrarse a la alabanza. Yo estoy ahí en mi oficina trabajando y de repente escucho tocar el piano y dije, caray, y empiezo a escuchar cantar y así cuando escucho cantar me pega algo y dije, caray, ¿quién es? Y ahí bajo y la veo y yo dije, algo me pegó y la empecé a observar. Entonces, check. No. Check. Dije, es ella. Entonces voy con mi pastor, pero para eso ya pasaron como 3 meses. Y le voy y le digo, esta muchacha, ¿cómo la ven? Y dice, se ve bien, está bien. Y voy con otro pastor, le digo, ¿cómo ven? No, está bien. Y luz verde, recios. Y empecé a tratarla, le dije, mire, yo tengo ciertas ideas, ciertos conceptos, y y me gustaría nada más pues salir para conocer, para hacer otras 2, 3 checaditas, ¿no? Y pues sí salimos, y a los 15 días que salimos se llenó y le dije, vamos a casarnos. De verdad. Uh-huh. Entonces, nos íbamos a casar en 6 meses, pero se prolongó un poquito y tardamos 1 año. Pero al siguiente ya estábamos casados. Wow. O sea, duramos, por así decirlo, 1 año de novios. Y se casaron. Pero el noviazgo era ya preparando la boda, preparando todo.
todo. Wow. Entonces, todas las personas, como venía de otra ciudad, todas las mujeres la odiaron, no le hablaban, le hacían caras. Sufrió rechazo. Exactamente, Wow. por esa situación. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver que sometí la decisión a mis autoridades, me dieron luz verde y creo que eso es lo que ha ayudado muchísimo a continuar. Claro. Y ahorita digo, pues ya llevan 24 años de casados, pero ¿cómo fue el llamado pastoral que tuvieron? Pues, como te mencionaba, creo que muchas de las cosas que estás pasando son parte de tu formación para Claro, donde Dios te quiere así llevar, es, ¿no? parte del proceso. Si no tienes ese forje, esa formación, el lugar que ocupes te puede tumbar. Wow. O te puede llevar más arriba, ¿no? Entonces es importante estar entendiendo que todos los días estás dentro de este proceso de Dios, todos los días, porque está formándose algo y de la noche a la mañana Dios te puede poner en la silla para reinar algún lugar, pero cuando ya estás en ese lugar es porque ya hubo toda esta preparación, claro, para poder llevar a cabo esa función. Entonces, no quiero decir que por el hecho de que te oficien como pastor o estés funcionando como pastor ya tengas como que todo resuelto. Sí, claro. No, realmente es algo que muchos desde fuera hemos cometido el error de pensar de que los pastores ya tienen la vida hecha, que los pastores no sufren problemas, que los pastores ya tienen vencido al enemigo, que no sufren tentaciones. Pero digo, ahorita platicando, usted me comentaba que se sentía identificado con el rey David, que es uno de los personajes que le han inspirado, pero pues hasta el mismo rey David sufrió una tentación y esa tentación llevó una consecuencia y etcétera, etcétera. Pero para usted yo sé que la vida no ha sido fácil. Yo sé que su vida como pastor todavía sigue pasando por procesos, por dificultades. Usted diga. Híjole, pues creo que siempre que, por ejemplo, en esta etapa en la que me encuentro, digo, si hubiera sabido estas cosas que sé ahorita, hubiera evitado muchos problemas, claro, muchas situaciones, pero de los errores se aprende. Claro, pero creo que también era parte de lo que tenías que vivir para tener estas cosas, ¿no? Entonces, lo que he aprendido o trato de aprender es que todo lo enfoco hacia mi persona. No me enfoco en terceros. O sea, las actitudes de las personas creo que son necesarias para trabajar algo en mí. Todas las malas actitudes las necesito para que yo sepa responder, reaccionar, claro, conducirme ante todas esas situaciones. Entonces es parte de mi formación, es parte de mi trabajo, ¿no? Porque veo esa tendencia que siempre estamos buscando los culpables, buscando quién tiene la culpa, el error, y no hacemos las cosas porque otras personas, otras situaciones no están haciéndolo como se debe, ¿no? Y ahí se desgasta uno muchísimo. Pero es lo que he tratado de hacer en estos últimos años, de ver qué es lo que tengo que estar aprendiendo, ¿no? Que cuando llega una persona a la congregación, actitudes de lo peor, digo, bueno, algo Dios me quiere enseñar, algo Dios me quiere formar, algo Dios me quiere tratar. O sea, no me enfoco en la persona, sino me enfoco en lo que tengo que estar aprendiendo. Y ahí estamos. Y creo que eso me ha ayudado muchísimo. No cargo a la gente, simplemente yo trato de estar analizando todo lo que está sucediendo internamente para tener el Espíritu de Cristo, ¿no? Responder como Él y no como uno piensa, ¿no? Entonces,
Eso. Wow. Pastor, pues le agradezco mucho su tiempo, realmente esta plática. Yo sé que va a inspirar a muchísimos porque tocamos muchos temas que se tenía que hablar. Ahora sí que, como dice el meme, se tenía que decir y se dijo. Le agradecemos mucho, Pastor Fernando Tovar, de la Iglesia Rey de Reyes. ¿Dónde lo podemos seguir en las páginas? Bueno, ahí los de la iglesia, los creativos, manejan las redes, que es en Facebook Rey de Reyes, Iglesia Cristiana Rey de Reyes, y parece que también Instagram. Yo no soy muy dado a este asunto de las redes, claro. Ellos lo manejan, entonces pues ahí nos pueden encontrar. Wow. Un gustazo, pastor, de verdad. Gracias. Muchas gracias la confianza que tuvo. Gracias. Quizás nos faltó tiempo, pero yo sé que ahorita vamos a seguir con la plática. Pues es mi primera vez. Ay, discúlpenme, no soy muy familiarizado a estas cosas. Así es de que tienen la primicia. En exclusiva, el pastor Fernando Tovar. Un shout out en los comentarios por su vida. Muchas gracias, pastor. Lo amamos, lo aceptamos en casa. Nos gustó tenerlo en tiempo pasado, en los encuentros y todo. Y pues nada, muchas gracias. Ayúdanos a compartir, ayúdanos a seguir la página Rey de Reyes de Morelia, Michoacán. Gracias. Nada, pastor, un gustazo. Y muchas gracias. Gracias.